María Paula es abogada cum laude y politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Fue investigadora de la línea de Transparencia e Intimidad del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. En 2019 recibió la beca Fulbright Ciencias para estudios de doctorado y actualmente es estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad de Washington, Seattle y asistente de investigación de UTech Policy Lab. Bienvenida, María Paula. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para que empecemos. ¿Me oyes? Sí, perfecto. Listo. Te escucha bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, a Legis y a todos los asistentes por conectarse esta tarde. Para mí es un honor y un privilegio poder celebrar el Día del Abogado con ustedes, como abogada también. Y la charla que les traigo hoy se titula La Administración Pública Datificada. Pueden ver la diapositiva, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Gracias. Listo, entonces quisiera empezar por comentar con ustedes 3 eventos de la actualidad colombiana muy recientes, de los últimos meses. El primero es este titular de la Presidencia de la República: Corona App Colombia, la app del Gobierno Nacional sobre coronavirus, ya llegó al 1.400.000 descargas. Y si ustedes ven abajo, citan al consejero económico de Transformación Digital, Víctor Muñoz, quien dice: la aplicación es fundamental porque en la medida en que todos los ciudadanos suministren información de cómo se encuentran, de cuál es su estado de salud, pues esto permite que el Instituto Nacional de Salud pueda actuar de una manera mucho más asertiva, con información disponible y con proactividad. Esa es el primer evento que quiero comentar. El segundo, esta aplicación, Medellín Me Cuida, es en realidad una plataforma, no una aplicación. Fue lanzada a principios de abril por la Alcaldía de Medellín y si ven en las fichas publicitarias, en una dice Medellín Me Cuida, una plataforma tecnológica para tomar decisiones en tiempo real en temas de salud, vivienda y alimentación. Y en la otra dice, esta plataforma usa inteligencia artificial, analítica de datos y Big Data. Y por último, tenemos este titular del Tiempo, también de abril, que dice: habilitan página para consultar todo sobre el ingreso solidario. Entonces, el ingreso solidario es un apoyo económico que el gobierno decidió darle a los colombianos que no hacen parte de otros programas sociales ya existentes, y para identificar a esos ciudadanos lo que hizo fue cruzar varias bases de datos, entre ellos la del CISBEN, la del Ministerio de Salud, de Hacienda y otro ministerio que se me escapa, y el de Trabajo. ¿Listo? Y por eso abajo citan al director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, quien dice: es realmente innovador, cruzamos bases de datos como nunca antes se había visto. Entonces yo quisiera invitarlos a pensar qué tienen en común estos 3 eventos. En principio uno podría decir que lo que tienen en común es que son reacciones del gobierno nacional y también de los gobiernos locales frente a la emergencia económica, social y ecológica por la que estamos atravesando debido al coronavirus. Y en efecto sí lo son, pero además de eso son ejemplos de una tendencia que viene siguiendo nuestra administración pública, y yo diría que las administraciones públicas de otros países también, desde hace un buen tiempo. ¿Y cuál es esa tendencia? Es la tendencia hacia un nuevo modelo de administración pública, que yo he denominado la administración pública datificada, y que en forma más coloquial quiere decir gobernar a través del Big Data. ¿Listo? Entonces, hace poco, relativamente poco, sacamos con Legis este libro, La Administración Pública Datificada, Gobernando a través del Big Data, en el que lo que yo hago es básicamente describir qué es la administración pública datificada y cuáles son sus posibles repercusiones, tanto para el derecho administrativo como para el modelo de Estado actual que tenemos en Colombia. Hoy, por temas de tiempo, no les voy a poder echar todo el cuento, pero me voy a concentrar en hablarles brevemente de qué es la administración pública datificada, invitándolos a que después busquen el libro, porque en la siguiente parte, después de hablar de qué es, yo lo que hago es abordar críticamente a esta administración pública datificada frente al derecho administrativo y frente al modelo de Estado. ¿Listo? Entonces, hablemos de qué es la administración pública datificada. Para eso quiero decir brevemente 2 cosas. Primero, si decimos que es gobernar a través del Big Data, ok, ¿qué es el Big Data? Y si decimos que este es un nuevo modelo de administración pública, pues sería importante ver nuevo frente a qué.
Entonces, antes de entrar al contenido, abordemos esos dos elementos. Primero, el concepto clave, el Big Data. En 2014, De Mauro, Greco y Grimaldi hicieron una revisión de literatura de varias definiciones existentes sobre Big Data y construyeron una única que a mí me parece muy diciente. Entonces, según ellos, el Big Data es un conjunto de activos de información que por su gran volumen, velocidad y variedad, que es lo que se conoce como las 3 Bs del Big Data, requiere tanto de tecnología específica como de métodos analíticos específicos para su transformación en valor. ¿Valor de qué tipo? Valor económico y valor social. Entonces, lo que quiero es que cuando ustedes les hablen del Big Data, en lo que deben pensar es en un conjunto de datos o de activos de información estructurados y desestructurados, que si se procesan adecuadamente pueden generar valor. ¿Listo? Y esta es la idea que cogió la administración pública, nuestros hacedores de política pública, y con base en la cual se ha formulado este nuevo modelo de administración pública. Pero nuevo frente a qué? Los que son abogados y sobre todo administrativistas sabrán que en la teoría de la administración pública tenemos 3 modelos principales de administración pública, ¿listo? Entonces, inicialmente, cuando surgió la administración pública, surgió en un modelo que se conoce como el modelo burocrático o weberiano. ¿Sí? Ese modelo en donde teníamos una estructura súper jerarquizada y apolítica de la administración pública, donde los funcionarios públicos tenían 0 discrecionalidad y en donde se guiaban por el principio de legalidad, que para los funcionarios quiere decir que solo pueden hacer lo que esté expresamente permitido en la ley. ¿Listo? Además, era una administración pública que se consideraba autónoma y en esa medida no dependía de nadie más para prestar servicios públicos, por ejemplo. ¿Listo? Pero esa misma autonomía llevó al modelo a la crisis, porque se dieron cuenta de que no tenían recursos ni tenían personal para poder cubrir con todas esas obligaciones. Entonces hubo una crisis de financiamiento y una crisis de eficiencia. Y de ahí es que surge el segundo modelo, que es el modelo de nueva gerencia pública, neogerencialismo o New Public Management. Ese nuevo modelo ahora se guía o prioriza otros principios, como el de economía, el de eficacia, el de eficiencia, el de competencia y el de calidad. Es decir, se inspira en principios de la empresa privada. ¿Listo? Entonces lo que se busca ahora es parecerse al mercado. Entonces, el Estado se da mucho más discrecionalidad a los funcionarios públicos, el gerente público toma mucho más protagonismo, se empiezan a hacer estas asociaciones público-privadas para atraer a los privados a participar en la gestión de lo público, se habla de descentralización, privatización, desregulación. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Se vuelve a entrar en crisis por 3 razones. La primera es que se desconceptualiza el concepto del ciudadano, que deja de ser un sujeto de derechos y empieza a ser como un cliente con el sector privado. Segundo, se pierde el espíritu público que debería tener, según el modelo weberiano o burocrático, el funcionario público. ¿Listo? Ese espíritu de lo público se está perdiendo. Y además hay problemas de coordinación, ya tenemos tantos actores que no sabemos cómo coordinar. Entonces, por eso entra en crisis y surge el tercer y diríamos último modelo que conocemos todos, que es el modelo de gobernanza. Si ustedes oyen en propaganda todo el tiempo colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas, eso es modelo de gobernanza. Y eso es lo que oímos hoy en día casi todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste ese modelo? Es un modelo que dice la administración pública, más que ser un gestor, es más como un moderador entre distintos actores o stakeholders. ¿Listo? Entonces ya no solo invitamos a la empresa privada, sino que además invitamos a la sociedad civil. Y no solo los invitamos para que nos ayuden a implementar política pública, sino para que nos ayuden a formular política pública. ¿Listo? Entonces, esos son como los 3 modelos que hemos oído normalmente. ¿Qué es lo que yo les propongo? Que está surgiendo un nuevo modelo de administración pública, que es una administración pública que yo llamaría datificada. ¿En qué consiste? Aunque ya entraremos de lleno, pero así con una frase, es una administración pública que ha decidido explotar el valor económico y social de los datos y de los activos de información que tiene en su poder. ¿Listo? Entonces ahora los principios que guían a esta administración pública son los principios de innovación, experimentación y generación de valor. Y yo creo que estas palabritas, innovación, generación de valor, también las han oído ustedes en la propaganda de nuestro gobierno a nivel local y también a nivel nacional. Pero entonces yo aquí, antes de seguir ya de lleno a qué es la administración pública datificada, quisiera dejar claras 2 cosas. La primera es un tema de tecnología. No quiero que confundan a la administración pública datificada con el gobierno electrónico.
Es decir, no es que durante estos 3 modelos nunca hubo tecnología y ahora yo les traigo la tecnología. Claro que no. La tecnología ha estado en todos estos modelos desde hace mucho tiempo. De hecho, el gobierno electrónico es un término muy utilizado para describir lo que está pasando en la administración pública a través de principios de eficiencia, de eficacia, de transparencia. ¿Listo? Es esta idea de usemos la tecnología para potenciar a la administración en términos de esos principios. Eso ya existe. Lo que no existe, o de lo que yo les quiero hablar más bien, es de los datos. ¿Listo? O sea, la tecnología, las tecnologías de la información y de las comunicaciones ya estaban en la administración pública hace mucho tiempo. Lo que está surgiendo ahora es el énfasis que la administración pública le está dando a los datos que esa tecnología genera. ¿Listo? Esa es la primera aclaración. Y la segunda aclaración es que esto no quiere decir borrón y cuenta nueva. Yo no les estoy proponiendo que ya no hay modelo burocrático, ya no hay modelo de gerencia pública ni de gobernanza. De hecho, Manuel Restrepo habla de que en nuestra Constitución lo que se encuentra es un sincronismo constitucional. Es esta idea de que ustedes leen la Constitución de Colombia y van a encontrar elementos del modelo burocrático y jerarquizado, elementos del modelo de nueva gerencia pública y elementos del modelo de gobernanza. Y lo que yo les propongo es que en nuestro ordenamiento jurídico también estamos empezando a encontrar elementos de este nuevo modelo de administración pública datificada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo surge este nuevo modelo? Surge gracias a un andamiaje jurídico o a un conjunto de normas jurídicas que se han ido desarrollando en los últimos años. Y cuando digo en los últimos años, pueden ser en los últimos 20 años. ¿Listo? Es decir, siglo XXI. A partir del 2000 se empezaron a formular un conjunto de políticas que yo he denominado las políticas públicas base, que son las que ven acá, son las aguamarina, que son la política de conectividad y la política de gobierno en línea. Esas no son las políticas que dan origen a la administración pública datificada. ¿Ok? Las políticas que dan origen a la administración pública datificada son las amarillas, las políticas públicas de Big Data. Pero estas de acá, las políticas públicas base, lo que hacen es, como su nombre lo indica, darnos las bases. Entonces, hablemos rápidamente de ellas. Yo, por el tiempo, no les puedo entrar en detalle en cuáles son todas las normas, leyes, decretos, resoluciones, COMPES que han sacado en el tema, pero les traigo algunos ejemplos para que nos ubiquemos. Entonces, cuando hablamos de las políticas de conectividad y gobierno en línea, hablamos de cosas como el COMPES de Agenda de Conectividad, que se expidió en el año 2000, la política Vive Digital, que tuvo 2 periodos, 2010 a 2014 y 2014 a 2018, y, por ejemplo, este decreto 1008 de 2018, que lo que hizo fue establecer los lineamientos generales de la política de gobierno digital. La política de gobierno digital es lo que antes se conocía como la política de gobierno en línea, cuyos decretos reglamentarios empezaron en el 2008 y que desde ahí fueron renovando decretos. En total se sacaron 3 decretos sobre el tema, con este 4, en donde lo que se hacía era tratar de traer las tecnologías de la información y las comunicaciones no solo al territorio con la conectividad, sino a la administración pública con la política de gobierno en línea. ¿Listo? Entonces, ¿qué se supone que hacen estas políticas? Estas políticas nos dan 3 cosas. Primero, nos dan acceso a infraestructura tecnológica, tanto en el territorio como en la administración pública. Segundo, nos dan conocimiento de apropiación. Muchas de estas políticas, si ustedes leen como su lenguaje, lo que ven es que quieren incentivar el conocimiento de apropiación tanto en la ciudadanía como en los funcionarios públicos. Y por medio de esto, ¿qué se genera? Datificación. ¿Qué es la datificación? Se define como que todo lo que está bajo el sol ahora puede ser cuantificado por medio de datos. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos todos esos elementos base y lo unimos con una conciencia del valor de los datos, que a Colombia yo diría que llegó por medio de la influencia internacional de organizaciones internacionales y en particular de la OCDE, cuando unimos todos esos elementos, ¿qué sale? Salen unos hacedores de política pública y unos legisladores inspirados y que quieren formular las políticas públicas de Big Data. Entonces, ahora hablemos de esas. Cuando yo hablo de las políticas públicas de Big Data, son las políticas que buscan explotar el valor de los datos que la administración pública tiene en su poder. Y seleccioné como 3 grupos, o las agrupé más bien en 3 grupos. Una son las políticas de gobierno abierto, otras son las políticas de territorios y ciudades inteligentes, y las terceras son las políticas de explotación de datos. Entonces les traigo algunos ejemplos de esas 3 políticas. Primero, los lineamientos para la implementación de datos abiertos en Colombia que expidió el MINTIC. Segundo, los planes de acción, que si no estoy mal ya van 4, deben estar por sacar
otro de la Alianza del Gobierno Abierto en la que Colombia participa. Otra es este borrador de resolución que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sacó en el 2018 y que buscaba dictar unos lineamientos para la promoción de un modelo de ciudades y territorios inteligentes o ciudades I. Ese borrador se quedó en borrador, por ahora no ha salido, pero estaba en la mente de nuestros hacedores de política pública. También tenemos el Plan Nacional de Estadística o Plan Estadístico Nacional que cubre de 2017 a 2022 y que fue expedido por el DANE. Tenemos el COMPES de explotación de datos o Big Data que salió en el 2018. Y finalmente tenemos el más reciente que es el COMPES de transformación digital e inteligencia artificial de 2019. ¿Qué nos trae toda esta normativa? ¿O a qué le apunta más bien? Cuando ustedes la leen se dan cuenta de que hay como 3 objetivos principales. El primero, apertura y aprovechamiento de datos digitales públicos, o sea, datos en poder de la administración pública. Los quieren abrir para que terceros los utilicen, pero además los quieren aprovechar, explotar. ¿Listo? Segundo, quieren utilizarlos como fuente de información y conocimiento. Ya veremos que en gran parte es para poder resolver problemas sociales. ¿Listo? Y tercero, quieren generar valor económico y social. Y hago énfasis en la palabra económico, porque lo que se busca, ya veremos también, es generar una nueva economía, que es la economía digital. ¿Listo? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A la administración pública datificada, que es el tema de esta presentación. ¿Por qué digo que es con potencial de emerger? Y que no es que esté hoy en día ya plena y que la puedan ver ustedes en todas partes. Por 2 razones. La primera es porque estas políticas públicas base que ven aquí a mi izquierda todavía no se han terminado de implementar 100%. Y eso lo vemos con que Colombia aún, como lo decía Lorena, todavía tiene una brecha digital por superar. ¿Listo? Entonces, hasta que no podamos implementar 100% la conectividad y 100% el gobierno en línea, pues no podemos hablar de que hay bases suficientes para las políticas públicas de Big Data. ¿Listo? Esa es una razón. Y la segunda es porque las políticas públicas de Big Data, si bien ya fueron expedidas, hay unos que se quedaron en borrador, pero muchos de ellos ya salieron a la luz, todavía están en su fase decisional. ¿Listo? Todavía no podemos ver fase de resultados, entonces todavía no podemos decir que es una realidad, pero sí podemos empezar a identificar elementos en nuestro día a día y en nuestra administración pública, como los que les mostré al principio como ejemplos. Entonces, ahora sí, ¿qué es la administración pública datificada? Ya sabemos de dónde viene, viene de todo este andamiaje jurídico, pero ¿qué es lo que tiene ese andamiaje jurídico? ¿Cuál es la carne? ¿Cuál es el contenido? Bueno, para hablar de eso les traigo 3 elementos. Primero, las razones para su adopción. Si uno lee esas normas, se da cuenta de que los hacedores de política pública tienen unas razones específicas. Segundo, cuáles son los supuestos en los que se están basando esos hacedores. Y tercero, cuáles son las características de esa administración. Entonces, empecemos por las razones para su adopción. Yo les comentaba que la administración pública ha pasado por 3 modelos distintos y que de un modelo a otro lo que ha habido es básicamente una crisis. Este no es el caso. A diferencia de esos otros modelos, este modelo de administración pública datificada no surge de una crisis o de un problema, sino que surge de una oportunidad. Nuestros legisladores y nuestros hacedores de política pública se han dado cuenta de una oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Los datos. Tenemos un montón de tecnología montada, se están generando datos, no solo de la tecnología que ha montado el Estado, sino de la tecnología de todas estas compañías de las que nos hablaba Lorena. ¿Listo? Se están generando datos todo el tiempo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Y por qué qué hacemos con ellos? Porque se han dado cuenta de otra cosa, que es lo segundo, las características de esos datos, de ese recurso. Resulta que los datos son renovables, ¿sí? Se generan todo el tiempo. Reutilizables, hoy en día los uso para X, mañana los puedo usar para Y. Y además se generan como lo que podrían llamar, o los economistas llamarían, una externalidad positiva de las actividades ordinarias de la administración pública. ¿Listo? Entonces, no es que la administración pública se lo esté proponiendo, es que cada vez que yo hablo por aquí, estoy generando datos a los operadores de telecomunicaciones que le pueden entregar esa información a la administración pública. O cada vez que yo lleno un formulario para hacer un procedimiento o pedir un servicio al Estado, estoy generando datos. ¿Listo? Todo el tiempo se están generando esos datos. Y además, en el caso de los datos públicos, los de la administración pública más bien, son un monopolio natural de la administración. Solo la administración los puede generar.
¿listo? No los de Google y Amazon, Facebook, pero sí los que tienen la administración, solo la administración los puede generar. Se dieron cuenta de todas esas características y además se dieron cuenta de la utilidad de los datos. Ya les dije, los datos tienen valor económico y social. Social, ¿por qué? Porque nos permiten entender problemas sociales y solucionarlos. Económico, porque nos permiten generar una nueva economía. Si nosotros abrimos esos datos y se los entregamos a privados, ellos son conscientes de que tienen que cumplir con un régimen de protección y de anonimización, etcétera, pero bueno, eso lo discutiremos después. Si abren esos datos, modelos de negocios basados en datos pueden coger esos datos, explotarlos y generar nuevos productos, servicios y procesos basados en datos. ¿Listo? Esa es la idea que tienen los legisladores en mente. Ahora, ¿de qué supuestos parten ellos? Parten en realidad de supuestos que están en la literatura a nivel internacional sobre el tema. Entonces, lo primero es que creen que el Big Data mejora la toma de decisiones. ¿Por qué? Uno, nos permite tener insights o correlaciones para entender mejor los problemas. Dos, nos permite tener información en tiempo real. No sé si se acuerdan de esa publicidad de la plataforma Medellín Me Cuida, que dice, tenemos información en tiempo real sobre salud, alimentación, etc. ¿Listo? Y tres, se supone que el Big Data nos permite entender mejor las preferencias del ciudadano o de una forma más rápida y más acertada en comparación con encuestas o con elecciones, etc. ¿Listo? Es lo primero. Lo segundo, parten del supuesto de que el Big Data nos permite prestar servicios públicos de manera más eficiente, porque nos permite hacer predicciones que generen planeación estratégica, además nos permite priorizar servicios y nos permite tailorizar, o lo que Lorena decía de hacer marketing dirigido. Bueno, para la administración pública es algo parecido. Les permite hacer política pública dirigida o prestar servicios públicos dirigidos, adaptados, personalizados. ¿Listo? Tercero, mejorar las actividades regulatorias. Y esto porque les permite evitar tanto falsos positivos como falsos negativos. Y finalmente, le permite a la administración pública catalizar esta nueva economía digital. Partiendo de todo eso, ellos dicen, formulemos toda esta política pública. Y generan un nuevo modelo, o sí, planean un nuevo modelo que obviamente no cambia todo en la administración pública, pero cambia tres cosas fundamentales. Uno es la estructura, otro es el personal y el tercero y último, la formulación de política pública. Entonces, ¿por qué cambia la estructura de la administración pública? Obviamente vamos a seguir teniendo la estructura jerarquizada con algunos elementos de mercado, eso no cambia, pero sí vamos a introducir nuevas entidades y actores a esta estructura de nuestra administración. ¿Por qué esto pasa? Pasa porque la administración lo que quiere es explotar el valor de opción de los datos, que es ese valor que es bien controversial para los que protegemos los datos personales, pero igual que es esta idea de que hoy yo uso el valor para X finalidad y mañana para Y pasado mañana no sé, pero los voy a tener ahí porque qué tal si lo puedo explotar. ¿Listo? Ese es lo que está en el mindset o en la cabeza de quienes creen en el Big Data. Entonces ellos dicen, tengo que explotar el valor de opción. Para poder explotar el valor de opción, tengo que manejar adecuadamente la cadena de valor de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que saber agregarlos, analizarlos, hacer visualizaciones de resultados, generar nuevos productos y servicios basados en datos y también protegerlos y almacenarlos. Y para eso necesito gente que sepa del tema y que coordine todos esos procesos. Y además, si los quiero abrir al público, que es lo que se conoce como los datos abiertos, que son datos que están en formato estándar, interoperable, reutilizable, también tengo que tener gente que sepa de eso, sepa de anonimización, etcétera. ¿Listo? Entonces, se modifica la administración en cuanto a su estructura porque surgen nuevas entidades. Y si uno revisa esa normatividad, ese andamiaje jurídico del que les estaba hablando, ve que hay cosas como que se exige ahora un director de tecnologías y sistemas de información en cada una de las entidades públicas. También se autorizó en 2017 la creación de la corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital. En el 2017 también se creó el Viceministerio de Economía Digital. Se creó la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la Economía Digital. En el COMPES de Big Data se manifiesta la necesidad de tener una instancia de gobernanza de datos que sea la que impulse la transformación digital de la administración pública. Entonces se empiezan a meter distintos actores a esta estructura tradicional de nuestra administración pública. Y lo otro que pasa con la estructura es que surge
un papel preponderante de la empresa privada y de la academia. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso ya viene desde la nueva gerencia pública, o sea, desde hace rato, y en la gobernanza invitamos al sector privado, a sociedad civil, etc. Eso es cierto, pero ahorita el papel que ellos juegan es distinto. Antes muchas veces los traíamos sobre todo por la inversión que podían darle, como el insumo financiero. Pero ahora los traemos es por otra razón, y es porque el Big Data implica, como ya veremos en la formulación de política pública, experimentación. Y la administración pública no está preparada para experimentar. Entonces, por eso trae a terceros que se puedan arriesgar, que puedan tomar riesgos que la administración pública no puede tomar. Y por eso, no sé si han visto estos centros de excelencia de apropiación, como la Alianza Caoba o el Centro de Cuarta Revolución Industrial que se creó en Medellín. Todo este tipo de cosas son elementos del papel preponderante que está cogiendo la empresa privada y la academia para procesar datos y para ofrecerle soluciones digitales a la administración pública. ¿Listo? Ahora, ¿qué cambia también? Cambió la estructura, pero dentro de la estructura cambia además el personal. Y cambia fundamentalmente por dos razones. La primera, lo que dicen todas estas políticas es necesitamos tomadores de decisión con cultura de datos. ¿Qué quiere decir la cultura de datos? Tres cosas. Uno, que entiendan el valor de los datos. Dos, que demanden el desarrollo de productos y servicios basados en datos, ¿sí? Hagan de cuenta el alcalde Quintero en Medellín diciendo desarrollemos esta plataforma, ¿listo? Y que además tengan claro que los datos no son propiedad de la administración pública, sino que más bien son bienes públicos que deben ser abiertos a terceros, ¿listo? Entonces, trae tomadores de decisión con cultura de datos. Y a mí me parece muy interesante el caso de la ministra Constaín, que salió hace poco, pero esa transición que hubo entre el ministro Luna, que era un perfil político, a la ministra que venía de Apple y de Facebook, etc. Ese fue un cambio de chip. Necesitamos alguien con cultura de datos. ¿Listo? Y lo otro es funcionarios con competencias para la explotación de datos. Entonces, obviamente uno ahí piensa en pues, los casos típicos, que de hecho los trae el COMPES de Big Data. Ay, perdón. Esto. El COMPES de Big Data dice claramente necesitamos crear unos cargos de oficial de datos, científico de datos, analista de datos, administrador de datos, todo eso lo dice, pero además es muy interesante porque dice y también necesitamos otras nuevas profesiones como psicología del comportamiento, antropología social, analítica del comportamiento y la lingüística. Eso lo dice el COMPES de explotación de datos, ¿listo? Entonces necesitan unos funcionarios con competencias para la explotación de datos. Ese es el segundo cambio. Primero, cambia la estructura. Segundo, cambia el personal. Y el tercero, y para mí más interesante o más revolucionario, es el tema de la formulación de la política pública. La política pública cambia. Cambia porque ahora, en muchos casos, se va a formular a través de proyectos de explotación de datos. Entonces, si uno mira todo ese andamiaje, se da cuenta de que en la cabeza, sobre todo, del Departamento Nacional de Planeación, hay proyectos como utilizar Google Trends para predecir comportamiento del PIB, usar web scraping para automatizar análisis de precios en las centrales mayoristas, automatizar seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo territoriales, usar inteligencia artificial para evaluar proyectos presentados al Sistema General de Regalías. ¿Listo? Eso es esa formulación de política pública a través de datos. Y para poder hacer eso se necesita otra cosa y es esos espacios favorables a la innovación. Entonces, listo. Por un lado, invitamos a empresas y a la academia para que se arriesguen, pero nosotros también queremos poder arriesgarnos. Y ellos hablan de poder fallar a tiempo y barato. Cuando digo ellos, es los que escribieron todos estos documentos de los que les estoy hablando. ¿Listo? Y para eso se proponen cosas como los sandboxes y los regulatory beaches. Aquí quiero ser clara, eso se ha propuesto sobre todo para temas de fintech y es para que los privados puedan tener espacios controlados por las autoridades de vigilancia en donde les den más libertades para experimentar. Pero yo creo que eso va hacia la administración pública, a que a la administración pública se le suelte un poco la rienda, a que no tenga que tener a las IAs aquí encima todo el día y que puedan experimentar un poco más. ¿Listo? Eso es un poco especulación mía, pero yo creo que viene más pronto que tarde. Y aquí quiero ser clara en que esta formulación de política pública a partir de proyectos de explotación de datos es distinta a lo que conocíamos como el Evidence-Based Policy Making
o formulación de política basada en evidencia que venía de la nueva gerencia pública. ¿Y por qué es distinta? Uno, en la nueva gerencia pública lo que se hacía con la evidencia era evaluar el desempeño de planes o de políticas, ¿listo? El rendimiento y el desempeño. Y además se hacía con base en datos que se contrataban. Uno contrataba un proyecto piloto o contrataba una consultoría y después de 6 meses o 3 meses le daban un resultado y le decían, sí, esa política sirvió o no sirvió, es efectiva o no es efectiva. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí los datos no se utilizan para evaluar desempeño. Aquí los datos se utilizan para entender los problemas sociales y para formular soluciones basadas en datos, que es lo que se conoce como innovación basada en datos. Eso es una cosa. Y además, los datos no vienen de proyectos piloto o de consultorías. María Se Paula, generan todo el tiempo. Cuéntame. perdóname, te interrumpo, es que ya se nos finalizó el tiempo y debemos darle paso al otro conferencista. Ok, entonces cierro súper rápido porque ya terminé. Entonces, esto es lo que cambia. Aquí les tenía unos punticos de cosas que son un poco riesgosas, es decir, hay que tomar todos estos cambios críticamente porque pueden generar temas o riesgos a nivel de privacidad y de discriminación. Pero es para que cuando ustedes en las noticias vean cosas como estas, gobierno usará Big Data para controlar alteraciones en Sisbén o el data center más grande de Latinoamérica se construye en Colombia, entiendan que estas no son cosas aisladas o solo cosas que pasan por una pandemia, sino que vienen de tiempo atrás y están siguiendo una tendencia nacional hacia la administración pública digital.